Muy bien, muy buenos días a todos. Les damos la más cordial de las bienvenidas al seguimiento de los talleres que hemos estado programando en este concepto aula virtual con AFAP, del cual estamos pues muy satisfechos. Para el día de hoy, pues tenemos casi 180 gentes registradas. Esperemos que se vayan integrando conforme avance la charla. Voy a leer una semblanza del ingeniero Enrique Macías Malacara. Él es ingeniero mecánico egresado en 1962 de la Universidad de Texas en Austin, Texas. Ha trabajado en la industria agropecuaria desde 1962, 23 años con Purina y 6 con Malta Clayton. El resto de su carrera ha dado consultorías y representado compañías norteamericanas y canadienses, siendo las principales Tapco, Beta-Raven, Bliss Industries, Dorsers, Express Scale Parts, Wrigley Equipment Incorporated y Scott Equipment Company. Durante su carrera ha tenido que descargar furgones con palas mecánicas, cargar camiones con el uso de carretillas, supervisar la construcción de plantas de alimentos balanceados, granjas de aves y de reproducción y de engorda, incubadoras, rastros de ave, granjas de cerdo. Ha operado plantas de alimentos balanceados como superintendente y ha ocupado puestos como especialista de producción y como gerente de planta. En los últimos 28 años ha estado dando consultorías, vendiendo equipo agropecuario, y en un tiempo también estuvo diseñando y construyendo ampliaciones de mezclado, peletizado y molienda. Actualmente sigue vendiendo exitosamente equipo y refacciones de Scott Equipment Company y Bliss Industries LLC. También les informo que la charla la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, tal vez una hora más tarde que termine la presentación. El material se les hará llegar por correo, el material en un link para que lo puedan descargar. Y por la importancia y el detalle que amerita el tema de peleteo, no vamos a poder terminar el día de hoy. Vamos a abrir otra fecha que es el 16 de diciembre a las 11 de la mañana para poder terminar un tema tan importante y que el ingeniero lo maneja con tanta profesionalismo. Y bueno, aquí está con nosotros el ingeniero Enrique Santa Claus Macías Malacara. Ingeniero, pues vienes muy caracterizado, te ves muy bien de Santa Claus. Me da mucho gusto ver que ya está el espíritu navideño imbuido en ti. Así que, pues, bienvenido, ingeniero, y el foro es tuyo. Muchísimas gracias, Genaro. También muchísimas gracias a CONAFAP. Soy su servidor, ingeniero Enrique Macías. Momentos. Este ya se lo saben de memoria, de modo que me lo voy a brincar. Estamos a 9 de diciembre del 2020. Soy su servidor nuevamente, ingeniero Enrique Macías Malacara. Y hoy vamos a platicar sobre peletizado, segunda parte. Peletizado 2020, segunda parte, para personas que desean conocer más sobre peletizado. Hoy veremos categorías de fórmulas, cómo se peletizan, alimentos altos en almidones y cómo peletizarlos, alimentos con melaza, cómo peletizarlos, vapor para acondicionar, vapor al acondicionador, acondicionadores de alto tiempo de retención. Y comencemos pues con categorías de fórmulas. Hay varias, entre ellas alimentos termosensibles, alimentos ureicos, alimentos con melaza,
alimentos con alto contenido de proteínas naturales, alimentos altos en granos, o sea, altos en almidón, alimentos concentrados para vacas lecheras. Vamos viendo alimentos termosensibles. Son los alimentos en este grupo que contienen altos porcentajes de leche deshidratada, suero y azúcar. Estos materiales empezarán a caramelizarse alrededor de los 60 grados centígrados. La caramelización ocurre en las superficies de los barrenos del dado. Cuando esto ocurre, la peletizadora se atascará. Para evitar esto, use poco vapor. Use dados delgados. Añada agua. Los alimentos ureicos son alimentos con urea, más o menos 3%, quizás más. Peletícelos con casi nada o nada de vapor. Cuando se les añade líquido, generalmente melaza, encontramos problemas al peletizar. Debe evitarse añadir calor. Cuando la urea se calienta, hay una reacción en la cual despide humedad y por lo tanto debe evitarse añadir calor. Si se le añade humedad y calor a estas fórmulas, tendremos dificultades en hacer pasar la harina por el dado y se pegarán los pellets en el enfriador y tolvas. Alimentos con melaza. Generalmente, alimentos con más de 5% de melaza. Peletícelos con casi nada o nada de vapor. Use inyector especial de melaza con vapor que mezcle el vapor con la melaza, calentándola y asperjándola al alimento dentro del acondicionador. Aquí podemos ver uno de sus sistemas. Tenemos la bomba que se surte de algún tanque de día. La bomba impulsa la melaza a través del medidor de flujo y lo lleva hacia el acondicionador. Pero le podemos inyectar vapor a 100 libras por pulgada cuadrada a través de esta tubería y lo inyectamos para que se mezcle el vapor junto con la melaza, lo caliente hasta aproximadamente unos 90 grados centígrados y lo asperja en el acondicionador sobre el alimento. Este sistema, con las dimensiones señaladas aquí, es recomendado para peletizadores de 100 caballos. Aquí podemos ver otro sistema casi idéntico. Mostramos la melaza, el medidor, entra aquí al acondicionador. En este caso no se ve que estemos inyectando vapor a la melaza. Tenemos por acá el vapor que se inyecta al acondicionador, pero aprovechando el calor de la tubería, podemos calentar agua y inyectar también agua caliente. Este es el sistema recomendado para peletizadora de 100 caballos. Las dimensiones de la tubería y todo eso vienen aquí. A grandes rasgos, viene la melaza por aquí. Le inyectamos vapor a alta presión para que se mezcle con la melaza, la caliente y la asperge sobre el alimento dentro del acondicionador. Contamos con un termómetro que de preferencia habría que ubicarlo en un panel de control a una altura de aproximadamente unos 50 para que lo puedan ver los operadores y sepan a qué temperatura está entrando la melaza al acondicionador. Y este termómetro debiera de poder leer hasta 200 grados Fahrenheit, que son aproximadamente 95-98 grados centígrados. Alimentos altos con proteína natural.
Los alimentos en este grupo contienen altos porcentajes de proteína natural. Incluyen suplementos de ganado lechero, de engorda y concentrados. Requieren grandes cantidades de calor, pero no tanta humedad como los altos en almidón. Estos alimentos empezarán a hacerse chiclosos y atascar el dado a niveles inferiores de humedad. Se requerirá de 1 a 2% de humedad para lubricación y calor añadido más el de la fricción con las paredes de los barrenos del dado. El calor añadido sería mediante el vapor y la fricción contribuyen con el resto de la temperatura que se requiere. Alimentos altos en granos, o sea, altos en almidón, y que es de lo que más manejamos en las fábricas de alimentos balanceados. Los alimentos en este grupo contienen altos porcentajes de granos, 50% y más, de maíz, sorgo, trigo, etc. Todos ellos altos en almidón. Se necesita alta humedad y temperatura, 16 a 17% de humedad, 85 a 95 grados centígrados de temperatura. El vapor aporta humedad y temperatura. Se requiere también tiempo a esta humedad y temperatura, no menos de 30 segundos y de preferencia 60 segundos para lograr máxima gelatinización de los almidones que al enfriarse y secarse aglutinan y endurecen los pellets. Alimentos concentrados para vacas lecheras. También se producen bastante en las fábricas de alimentos balanceados. Son alimentos en este grupo que contienen principalmente materiales fibrosos como salvado y porcentajes altos de melaza. Tienen proteína que va del 12 al 18%. Estos materiales fibrosos, al salir de los barrenos del dado, se dilatarán y agrietarán los pellets. Use poco vapor. Use dados gruesos. Recordando, Reimer propuso que los factores primarios que controlan la calidad de los pellets y que su contribución relativas son formulación, un 40%, granulometría de la harina, un 20%, acondicionamiento con vapor, otro 20%, selección de las especificaciones del dado, 15%, enfriamiento y secado, 5%. Entonces, la calidad de los pellets está controlado principalmente por la formulación y de ahí la granulometría, el acondicionamiento y todo lo demás también contribuyen. Pero la formulación es posiblemente la más importante. La formulación, por su valor, desgraciadamente, generalmente es poco lo que se permite cambiarla. Cualquier cambio le sube el costo a la fórmula. Hay que enfocar nuestros esfuerzos en poder pelletizarla y lograr pellets de calidad. Vamos a ver alimentos altos en almidones. ¿Cómo se pelletizan? Técnicas para pelletizar alimentos con alto contenido de almidón. Son aquellos alimentos para aves y cerdos, especialmente los de pollo de engorda. Los de postura casi no se pelletizan. Estos son alimentos completos con altos porcentajes de grano, 50 a 80% de grano y 15 a 25% de proteína. El factor principal a recordar en el procesamiento de este tipo de alimentos es la gelatinización. Existen muchas definiciones para gelatinización, pero en el sentido de la pelletización de alimento, la definiremos como un rompimiento completo de la molécula de almidón. Esta gelatinización es una conversión de los almidones en simples azúcares. Cuando los pellets se enfrían, el azúcar sirve como adhesivo. La gelatinización total no se logra y ciertos estudios indican que solo el 16 a 26% de la gelatinización total puede tomar lugar en estas condiciones.
Hay tres factores que intervienen en un proceso de gelatinización. Ellos son tiempo, temperatura y humedad. La adición de presión y corte mecánico en el dado, en el proceso de la gelatinización, y estos mecanismos están disponibles en las peletizadoras dentro del dado. Lo anteriormente expuesto, ya me taparon, implica un alto calor y alta humedad para lograr una buena calidad de pellet. La humedad total de la harina puede alcanzar hasta un nivel de 16 a 17,5% antes de alcanzar el punto de atascamiento de la pelletizadora. En este caso, definitivamente no se necesita agregar líquidos, o sea, agua, antes de la pelletizadora. En lugar de esto, lo que se requiere es agregar humedad lo más que se pueda a la harina con vapor. Esto da la oportunidad de tener tanto la humedad como la temperatura en una proporción apropiada. La temperatura debe alcanzar 82 grados centígrados para poder lograr buenas características de cohesión. En este tipo de formulación, los problemas que se encuentran normalmente están en la calidad del producto, no en la capacidad de pelletización. El nivel recomendado de temperatura, humedad, para pelletizar estas fórmulas de alto contenido de grano se ha determinado a través de ciertos experimentos controlados. En un experimento la temperatura se mantuvo constante y la humedad se varió. En el otro experimento, la humedad se mantuvo constante y la temperatura se varió. Finalmente, en el tercer experimento se llevó a cabo las dos combinaciones. El experimento indicó que los mejores resultados se lograron con una humedad de 16 a 17% y con temperaturas arriba del 82 grados centígrados. En el proceso de este tipo de formulaciones se tiene dificultades con temperaturas bajas en la harina en el invierno debido a las condiciones ambientales. Con ingredientes muy fríos se puede alcanzar el punto de atascamiento agregando vapor el cual deposita humedad y aumenta la temperatura, pero primero se alcanza la humedad de atascamiento, más no la alta temperatura necesaria para alcanzar la gelatinización. La calidad sufre automáticamente. Hay una regla práctica que se usa en pelletización. Por cada 20 grados Fahrenheit, 11 grados centígrados, se aumenta la humedad del producto en 1%. Esto al agregar vapor de alta presión. De aquí que se puede ver claramente que la temperatura y la humedad están relacionadas una a la otra. Hay una segunda regla práctica que dice que si se usa vapor de baja presión de 1 a 2.5 kilos por centímetro cuadrado, por cada 20 grados Fahrenheit, 11 grados centígrados de aumento de temperatura, la humedad de la harina acondicionada aumentará el 1%, es decir, 10%, más que con vapor de alta presión, mayor a 2.5 kilos por centímetro cuadrado. Hay quienes dicen que vapor a baja presión aumenta en las harinas acondicionadas hasta el 30% de humedad. Conviene estar muy atento a las temperaturas logradas y a la humedad alcanzada. Si se logra la temperatura alta, más no la humedad de atascamiento, 16 a 17,5%, entonces convendrá aumentar agua caliente al alimento en el acondicionador, no en la mezcladora, en el acondicionador, para lograr la humedad requerida en el alimento acondicionado. Humedad del alimento por pelletizar. La humedad ligada es aquella que contienen los ingredientes antes de que se les añada vapor en el acondicionador. La humedad agregada es aquella que se adiciona en el acondicionador en forma de vapor o agua y melaza.
La humedad total del alimento por peletizar es la suma de la humedad ligada y la agregada. Humedad ligada del alimento antes de acondicionarlo y temperatura del mismo. En fórmulas altas en grano, la humedad total del alimento acondicionado antes de que se atasque la peletizadora es cercano al 18%. Con fórmulas altas en grano, la cantidad de vapor que se puede agregar en el acondicionador dependerá de la humedad ligada del alimento por peletizar y su temperatura inicial. Una regla general: por cada 1% de humedad añadido mediante vapor en el acondicionador, la temperatura del alimento aumentará 11 grados centígrados, 20 grados Fahrenheit. Estamos hablando de del vapor a alta presión. ¿Por qué en su planta a veces producen pellets buenos y a veces no? Pudieran ser tres causas, aunque por ahí va a surgir una cuarta. Pudieran ser tres causas principales. Con la mayoría de los acondicionadores no se logra suficiente humedad, si mucho 15%, ni temperatura, generalmente menos del 70 grados centígrados, ni tiempo, si mucho 10 segundos, para lograr una gelatinización adecuada. Lo repito, en la mayoría de los acondicionadores, si mucho se logra 15% de humedad, 70 grados centígrados de temperatura, y desgraciadamente no tienen el suficiente tiempo de retención, aproximadamente 10 segundos. Aquí vemos una pato, creo que les llaman. Le estamos agregando calor. Está saliendo lo que creemos que es vapor por aquí, que en realidad es vapor y gotitas microscópicas de agua. Es humedad, el vapor y las gotitas esas de agua a temperatura, en este caso como de 100 grados, quizás 95 grados. Y lo que también necesitamos es tiempo de retención. Asociemos algunas ideas. Fórmulas altas en granos, 60% a 80% de maíz o sorgo. Las tortillas, 100% de maíz. Tortillas se endurecen una vez secas y frías. ¿Por qué la mayoría de los pellets no se endurecen al enfriarse y secarse? Y las tortillas sí. Vamos a ver cómo se hacen las tortillas. De chamaco se hacían en la casa a partir de maíz. Según mi madre, y también según un artículo del internet, se sigue el siguiente proceso. Contamos con una prensa, un testal de masa para hacer tortillas, de maíz, por supuesto. Prensamos el testal, retiramos la tortilla y le echamos al comal. Allí se cuece, se calienta la masa, se cuece y sale la tortilla. El nixtamal, y vamos a hablar del nixtamal artesanal. Se enjuaga el maíz para quitarle pelusas y granos podridos. Se escurre y se pone al fuego en una olla de barro con 2 litros de agua y 2 cucharadas de cal disuelta en agua por cada kilo de maíz. A lo mejor la cal se podría estar usando en los alimentos balanceados con el propósito de que amarre ¿cómo se llaman estas cosas, hombre? que ligan las partículas. En fin, se calienta despacio hasta que hierva, revolviendo con un cucharón de madera. El hervor debe ser lento y durar unos minutos. Entonces se retira del fuego la olla, se tapa y se deja reposar de un día para otro.
Para saber si el maíz está a punto, se toma un grano y se frota con los dedos. Debe pelarse fácilmente. La masa se retira el líquido de cocimiento llamado nejayote y se enjuaga el maíz 1 o 2 veces sin frotarlo, hasta que el agua salga limpia. Se escurre. El maíz está listo para ser molido en el metate de piedra o en el molino de mano casero o para ser llevado al molino público, donde se muele con el agregado de un poco de agua, dando origen a la masa. La masa se conserva en lugar húmedo y de ella se va tomando las cantidades necesarias para hacer tortillas. Para una tortilla común de aproximadamente 14 centímetros de diámetro se necesitan 30 gramos de masa. Aquí vemos el metate de piedra, la mano de piedra también, el grano ya humedecido y cocido, prácticamente cocido, como ya vimos. Lo muelen y forman la masa. Aquí vemos un molino de nixtamal. Perdón. Por eso me traje mi gorrito. Continuamos. En esta liga pueden ver cómo son los molinos de nixtamal que hay en el mercado. Aquí vemos cómo están añadiendo agua al grano de maíz por molerse y sale por acá abajo, ya como masa. Y aquí la señora está recogiendo la masa y la va a meter en una cubeta. La señora está haciendo un testal, lo coloca sobre la prensa, lo aplasta con la prensa, forma la tortilla y lo echa al comal, que en este caso parece ser de barro. No sé, les antoja una tortilla recién salida con unos frijolitos. Y ya sabemos qué sucede con las tortillas si se dejan enfriar y secar. Se endurecen. Aquí vemos tortillas secas y duras. Aquí cuento con una masa para hacer tortillas que compré en un molino de nixtamal. Y a través de esta placa, que es delgada, es una placa de molino de martillos, hice pellets de 1/8 mediante empujar la masa a través de los agujeros, salieron los pellets, y estos se secaron a la intemperie, quedando muy duros y resistentes. ¿No podríamos hacer lo mismo con las pelletizadoras? Mismo caso anterior, pero usando placa perforada de 3/8 y haciendo los bolillos con la mano. Estos son los bolillos. Al secarse a la intemperie quedaron también muy duros y resistentes. Las corrugaciones estas y el aspecto de estos pellets es por la placa que no fue la indicada. ¿Pero por qué se endurecen? Asociamos otras ideas y conceptos. Engrudo. Masa comúnmente hecha con harina o almidón que se cuece en agua y sirve para pegar papeles y otras cosas ligeras. Esto según la definición del Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española. Adhesivos vegetales. ¿Cuáles son esos?
Adhesivos vegetales incluyen almidones y dextrinas derivadas del maíz, trigo, papas y arroz, usados para unir papel, madera y textiles. De ahí saqué esa información. Almidón. Almidón es un material de reserva que suele almacenarse en las semillas y raíces. Se encuentra en los cereales, legumbres y tubérculos, habitualmente en forma de gránulos, cuyo tamaño y forma es característico de cada planta. Los granos enteros son insolubles en agua fría, pero si se trituran, una parte del almidón se solubiliza y se forma un gel. En agua caliente ocurre lo mismo, pues la parte soluble se difunde a través de las paredes de los gránulos, que además se hinchan y acaban por romperse. Estas son imágenes de esos granos y la idea viene siendo reventarlos para que suelten el gel. ¿Qué requiere el maíz o sorgo para convertirse en masa? Por lo que acabamos de ver, principalmente, por supuesto, maíz, agua, humedad, calor, temperatura y tiempo. Aquí vamos a ver unos tamales con 40 a 50% de manteca. Imagínense, 40 a 50% de manteca. ¿Qué pasa si se dejan enfriar y secar? Se contraen al perder humedad y se endurecen bastante, aún con 40 a 50% de manteca. Y nosotros sufrimos al peletizar arriba de 3%, harinas con arriba de 3% de aceite vegetal o grasa. En cuanto a las proteínas, ¿qué sucede con ellas con un mejor acondicionamiento? Si calentamos lentamente una disolución acuosa con ovoalbúmina, acabará por entudiarse y formarse coágulos, proceso familiar al hervir un huevo. Esta acción se conoce como desnaturalización de la proteína, que pasa de un estado nativo a uno desnaturalizado en el que se desordena su estructura. La acción del calor desnaturaliza todas las proteínas globulares. También es posible la desnaturalización de las proteínas con algunos agentes químicos como la urea. Al freír o cocer un huevo, el calor hace que las cadenas de proteínas se desenrollen y se formen enlaces que unen unas cadenas con otras. Este cambio de estructura da a la clara del huevo la consistencia y color que se observa en un huevo cocinado. Este proceso, que se conoce con el nombre de desnaturalización, se puede producir de muy diversas maneras: calentando, cocer o freír, batiendo las claras, por medio de agentes químicos como alcohol, sal, acetona, etc. Los efectos que ejerce la desnaturalización sobre las proteínas son aumento en la viscosidad, disminución de la solubilidad debido a que los grupos hidrófobos quedan hacia la parte externa, quedan expuesta la proteína al ataque de las proteasas, pérdida de la actividad biológica y modificación de la capacidad de fijar agua. Vamos ubicando todo eso, que no le entendí nada, y vamos viendo alimentos con melaza. ¿Cómo se peletizan? La cantidad de vapor que se puede agregar a este grupo es directamente proporcional al porcentaje de melaza que contiene la formulación. Como aproximadamente el 26% de la melaza es agua, la cantidad del vapor que se puede agregar debe ser menor o el alimento por peletizar quedará demasiado húmedo. Esta condición resultará en atascamientos.
Al agregar vapor a presión al conducto de la melaza, se aumentará la temperatura de la melaza a 93 grados centígrados. Bajo estas condiciones, se podrá aumentar la temperatura del alimento por peletizar sin exceder el nivel máximo de humedad. Por lo general, se utiliza vapor de alta presión, pero que sea regulado, ya que las calderas, al producir el vapor, suben y bajan la presión. Aquí vemos una tubería, instalación típica para inyectar melaza al acondicionador. Tenemos un tanque de día con melaza más o menos a unos 40-45 grados centígrados. Sale por aquí. Este filtro está dibujado al revés. La idea es filtrar el bagazo que lleva la melaza, cualquier impureza que lleve la melaza. Una válvula, la bomba impulsa la melaza hacia acá y dependiendo por dónde seleccionemos irnos, podemos irnos por aquí a través del medidor, a través de una válvula moduladora o controladora de flujo. Tenemos termómetros y manómetros. Subimos por aquí, nos vamos a una válvula de tres vías, ya sea para regresar la melaza al tanque o en su caso para conducirla hacia el proceso, hacia el acondicionador que estaría por acá. Y en este caso es una derivación para aforar y poder verificar si el medidor está funcionando apropiadamente. Aquí pueden ver todo lo que viene estando aquí. Este es un sistema, no indica lo que ya vimos hace rato, ahorita lo vamos a volver a ver. Tenemos la melaza, ya sea subiendo, puede ser horizontal, entra aquí y se mezcla con el vapor que viene por acá. Entonces, este tramo está calculado para que haya suficiente espacio para levantar la temperatura de la melaza a los 200 grados Fahrenheit que mencionan aquí, o en su caso 95 grados que ya mencioné con anterioridad. Por otra parte, aquí ya entra asperjado la melaza al acondicionador, este es el tubo del acondicionador, y el producto acá. Entonces, este sistema, todas estas tuberías, todos estos accesorios de la tubería, son para una máquina peletizadora de 100 caballos. Y la pregunta viene siendo a qué velocidad estaría peletizando esa peletizadora. Estando en buenas condiciones, con dado apropiado y todo eso, serían aproximadamente entre 4 a 6 toneladas por hora. Alimentos para ganado lechero. Aquí podemos ver la peletizadora de 100 caballos, el acondicionador. Vean aquí la entrada de vapor. Esto nos da una indicación del tamaño de la tubería que debiera llegarle a la máquina peletizadora, en este caso para baja presión. Del otro lado, no se ven, son las entradas para la melaza, para agua o para cualquier otro líquido. Vamos resumiendo lo que hemos visto hasta ahorita, mediante esta hoja. Hay dos teorías, por lo visto. Teoría A, teoría B. Las presiones recomendadas para alimentos sensibles al calor, que incluyen leche, suero, azúcar. Aquí señalan baja presión, mientras que en la teoría B señalan alta presión. Y lo que nos recomiendan para cualquiera de las dos teorías es mantener fresco el alimento. Se permite agregar agua, que se usen dados delgados, y el agua debe mezclarse extremadamente bien. Las fórmulas altas en urea
recomiendan alta presión, también igual, y que no se agregue agua, que casi no se use vapor. Y así podemos seguir con todas y cada una de ellas. Es un resumen de lo que ya vimos. Ustedes van a contar con este resumen cuando reciban la liga o subido esta plática al YouTube. Y este sigue siendo el resumen. El incremento de humedad, aumento de humedad, de que se puede agregar. La humedad máxima total de que se puede peletizar es aproximadamente 17%. A este punto, la peletizadora se atascará. Por consecuencia, el incremento máximo es igual al máximo total de humedad menos la humedad ligada más la humedad aportada por la melaza. Y aquí hay unos cálculos que prefiero no entrar en ellos de momento. Aquí vemos nuevamente otro bosquejo, dibujo de cómo inyectar la melaza y el vapor para que entre caliente dentro del acondicionador. Algunas consideraciones según Leiber de Sprout-Waldron. Este es uno de los gurús de peletización. Gurús de cinta negra, por cierto. La humedad natural en el maíz puede variar considerablemente dependiendo del área en el cual es producido y de acuerdo con la lluvia recibida. También existen diferencias en cosechas nuevas y viejas, así como también existen diferencias en cómo el maíz se ha secado. Malas técnicas de secado pueden causar modificaciones a la estructura de los almidones dentro del maíz, haciéndola menos aceptable para el proceso de acondicionamiento de la peletizadora. Recordarán que mencionamos 3 problemas de peletización y les dije que había un cuarto. Este viene siendo que se secó de manera incorrecta el maíz o el grano. Y aquí nos lo repiten, en este caso, en el manual del operario de prensas de peletizadoras de la CPM. Si por cualquier motivo los almidones naturales de un alimento se han gelatinizado antes de su peletización, se puede anticipar pellets de mala calidad. Un ejemplo podría ser el maíz secado a temperaturas altas, el cual podría producir gelatinización prematura. El almidón que ya se secó ya no sirve, ya no vuelve a pegar. Ahora pasemos a ver el vapor para acondicionar. En cuanto al sistema de abastecimiento de vapor, que suministre vapor saturado libre de acarreos de agua a presión uniforme de 30 libras por pulgada cuadrada. Vapor suficiente para elevar la humedad de 10% hasta 18%. Vapor suficiente para levantar la temperatura a 85 grados o a 95 grados según la altitud sobre el nivel del mar. A nivel del mar podrían llegarle a esta temperatura. A la Ciudad de México y alrededores más o menos a 85 grados. Quizás un poquito más. Sistema de vapor al acondicionador. Importancia de las especificaciones de los dados para una alta productividad y calidad. Les voy a dar un ejemplo. Con peletizadora CPM Century equipada con 100 caballos, pudimos promediar hace muchos años 9.17 toneladas por hora. En un mes, en el entendido de que se descontaron tiempos perdidos. El dado usado tenía las siguientes especificaciones.
Diámetro de los agujeros de 16 pulgadas, un grosor total de 2 pulgadas y un alivio de 3/4 de pulgada. El dado usado tenía 1/4 pulgadas de grosor de trabajo, bastante delgado. No obstante, se produjeron pellets de buena calidad. Los resultados anteriores que los produjo: por un lado, la formulación, las especificaciones del dado y el tratamiento de agua de las calderas. Normalmente lo descuidamos esto o no le ponemos mucha atención. Sin embargo, es de suma importancia darle un buen tratamiento de agua a las calderas. No solamente protegemos la caldera, sino que podemos lograr mejores resultados en la pelletización. Éxito en el tratamiento del agua de las calderas y sus consecuencias. Por una parte, se acabaron los fogonazos de agua acarreados por el vapor. Estamos hablando de fogonazos de agua que llegan al acondicionador. Se pudo pelletizar a mayores velocidades sin que se atascaran las pelletizadoras. Cuando llegan fogonazos de agua al acondicionador, el operador inmediatamente impide que se atasque la pelletizadora cerrándole el vapor, y de esa manera no pierde tiempo desatascando la pelletizadora, y es por eso que se logran menores velocidades de pelletización. Y al ya no llegar esos fogonazos de agua junto con el vapor al acondicionador, se pudo pelletizar a mayor velocidad sin que se atascaran las pelletizadoras. Extracto del manual sobre calderas. Este es de un manual de una caldera. Derrame. ¿Qué es derrame? En inglés, priming. Es el término usado para referirse a la propulsión del líquido dentro del tambor de la caldera, o sea, agua, debido a la ebullición extremadamente rápida del agua. Es espasmódica en su acción. Foaming, espuma, ocurre cuando las burbujas de vapor se elevan de las superficies de calentamiento formando una capa de espuma sobre el agua. Puede llegar a llenar el espacio libre de la caldera a un punto tal que se irá por la tubería de vapor. Y aunque estén protegidas las tuberías antes de llegar al acondicionador con trampas de vapor y desaguadores, de cualquier manera, si es excesivo, no van a ser de la suficiente capacidad las trampas de vapor y les va a llegar al acondicionador. Aquí vemos una caldera, tenemos el quemador, la flama, que más o menos llega a la mitad del tubo Todo está rodeado de agua. Y los tubos, los fluces, regresan y salen los humos por la chimenea. Y el vapor está al nivel del agua. Como se dijo, si hierve con demasiada turbulencia, como podemos ver una olla con agua hirviendo, se ven las burbujas saltando por todos lados y se pueden ir junto con el vapor a la tubería que conduce a las pelletizadoras. Causas mecánicas y químicas del derrame. ¿Qué es lo que causa el derrame? Causas mecánicas del derrame son diseño de las calderas, alto nivel del agua, sistema de calentamiento y características de carga. Quiero suponer que contamos con calderas de buena calidad y podemos pensar que no está aquí el problema. Sin embargo, podemos tener alto nivel del agua y eso hay que revisarlo. Causas químicas con alto nivel de sólidos totales. Son
Causas químicas son alto nivel de sólidos totales, alcalinidades altas, aceite y tratamiento externo e interno inadecuado. La tabla que sigue relaciona total de sólidos, alcalinidad total y sólidos en suspensión en varias presiones de trabajo. Esto es lo que deberían de ser. Presiones de trabajo en libras por pulgada cuadrada, 0 a 300. Y esto es de manómetro, gauge. Total de sólidos, partes por millón, 3.500. Alcalinidad total, partes por millón, 700. Y sólidos en suspensión, partes por millón, 300. Entonces, vale la pena, si no son muy conocedores en relación a las calderas, vale la pena que lean y dominen todo lo que contiene el manual de la caldera. Aquí podemos ver otra caldera, el quemador, el fogonazo de fuego. Nuevamente regresan los humos por aquí y salen para acá. Y si está el nivel del agua muy alto, puedes subir por aquí con rumbo a las peletizadoras, a pesar de que tengan mamparas aquí para evitar eso. Y si está espuma, con mucha espuma, también la espuma se puede ir. Entonces hay que estar pendientes de un buen tratamiento de aguas y de un buen manejo de la caldera. Spirac Sarko, en uno de sus escritos, dice: el vapor debiera generarse a una presión lo más cercana como sea posible a aquella a la que la caldera fue diseñada para operar, aunque ésta sea mayor que la requerida en la planta. El raciocinio tras esto se aclara cuando se da consideración a lo que sucede en el agua y el espacio de vapor dentro de la caldera. La energía fluye al agua de la caldera a través de la superficie exterior de los fluces, y si el agua ya está a la temperatura de saturación, se producen burbujas de vapor. Estas burbujas luego suben a la superficie del agua y se revientan, soltando vapor al espacio de vapor dentro de la caldera. El volumen de un dado peso de vapor contenido en las burbujas depende directamente de la presión a la que la caldera esté trabajando. Si esta presión es inferior que la de diseño, el volumen en las burbujas es mayor. Por consiguiente, según aumenta este volumen, el nivel del agua sube. Por consecuencia, el volumen del espacio del vapor dentro de las calderas se reduce. La turbulencia sube según el mayor volumen de burbujas que emergen de la superficie y disminuye la posibilidad de que se separen las gotitas de agua que están encima de la superficie del agua. Además, el vapor se traslada a mayor velocidad rumbo a la salida del vapor. Dado el mayor volumen que ocupa y el espacio reducido para el vapor dentro de la caldera, todos estos factores fomentan el acarreo de gotitas de agua Todos estos factores fomentan el acarreo de gotitas de agua junto con el vapor. Hay mucho que decir a favor de operar la caldera a la presión de diseño y que esta presión sea la misma cerca a los puntos de uso del vapor. El uso de esta presión reduce el tamaño de la tubería principal de distribución. Estas menores tuberías tienen menos pérdida de calor y por consecuencia vapor de mayor calidad llegará a los puntos de uso. La reducción de la presión a los valores requeridos en los puntos de uso puede efectuarse mediante estaciones de reducción de presión cercanas a los puntos de uso. Las válvulas reductoras individuales serán menores en tamaño, tenderán a controlar más estrechamente las presiones reducidas y emitirán menos ruido. Los problemas de contar con toda la planta dependiente de una sola estación de reducción de presión se evitan y los efectos de variaciones de presiones reducidas sujetas a demandas variables de los equipos que usan el vapor desaparecen.
El tamaño apropiado debe ser seleccionado para la tubería que lleva el vapor a una presión dada. Una tubería menor a la apropiada significa fuertes caídas de presión y de velocidad, ruido y erosión, mientras que una tubería excesiva en tamaño es innecesariamente costosa y pérdidas de calor serán mayores a lo normal. El tamaño de las tuberías se determina en base a que la caída de presión esté dentro de un límite aceptable o en base de que las velocidades dentro de ellas no sean muy altas. Es conveniente calcular las tuberías principales y ramales cortos en base a velocidad, pero los largos también se deben calcular en base a las caídas de presión. Peletizadora CPM serie 201, creo que ahora les llaman 7000, de 200 caballos. Estamos hablando de noviembre del 74. El motor era de 200 caballos, 1800 revoluciones, y el dado de 255 revoluciones. Más o menos como esta. La cámara de peletizado, la base de la máquina, la caja de engranes, enfriador de aceite, de lubricante, el acondicionador, y fíjense que le llaman mezcladora, porque realmente es lo que hacen, mezclar alimento con vapor o líquidos. Aquí está la entrada, en este caso creo que es de 3 pulgadas para el vapor, y aquí se ven 3 entradas de líquidos. Y por supuesto el alimentador. Y cuenta con un separador magnético para tratar de retirar toda la pedacería de metal, y pues desgraciadamente se limita nada más a la ferrosa. Lo pueden ordenar la máquina con o sin. Conviene ordenarla con. Bien. Este es el mismo modelo, nada más que más nuevo. Y fíjense en el tamaño de los acondicionadores, son relativamente pequeños. A lo mejor alcanzan a retener el producto dentro de ellos unos 10 segundos, máximo 15 segundos. Entonces, ya se surten las máquinas peletizadoras con acondicionadores de mayor tamaño o con múltiples acondicionadores. Aquí vemos el termómetro, que es muy importante saber a qué temperatura está entrando el producto por peletizar al dado. Con toda la bola de sensores nuevos que hay hoy día, pues seguramente también se puede medir la humedad y muchas otras cosas. Importancia de contar con la tubería de vapor y agua adecuada al acondicionador. En este caso, peletizada con 200 HP. Estos extractos de un informe que nos rindió técnicos de la California Pellet Mill cuando estábamos peletizando con unas máquinas nuevecitas. Dice el informe: fui informado que el tubo de 2 pulgadas con vapor de baja presión no tenía la capacidad suficiente, y en una prueba lo comprobé. Probamos la peletizadora y logramos una velocidad de peletizado de 14 toneladas por hora. Son métricas. Pero tanto el vapor como el agua fueron insuficientes y algunos controles no funcionaban. Quitamos la línea de 2 pulgadas de vapor de baja presión y la repusimos con una de 4 pulgadas e instalamos nuestra propia inyección de agua, descontinuando la original. Pusimos en marcha la peletizadora y ahora sí contamos con el vapor y agua necesarios. Se peletizó a razón de 27 toneladas por hora a la salida de la peletizadora, casi el doble que lo anterior. Importancia de contar con la tubería de vapor y agua adecuada al acondicionador, en este caso con peletizadora de 200 caballos. Sigue el informe.
se pudo lograr el acondicionamiento apropiado recomendado para pelletizar productos altos en granos, pollo de engorda. Con puro vapor de baja presión se lograban humedades cercanas al 17% y temperaturas de alrededor de 85 grados centígrados. Y si al salir de la pelletizadora los pellets se sentían un poco secos, se añadía agua para aumentar la humedad. Enfriados y secados los pellets cumplían con las normas de calidad. La pelletizadora número 1, sigue el informe, 200 caballos, era un modelo 201, promedió 20.94 toneladas métricas produciendo pellets de pollo de engorda. Están añadiendo 3% de aceite vegetal en la mezcladora de cargas y criban los pellets. La pelletizadora número 2, también de 200 caballos, también 201, produce principalmente pellets para ganado lechero y cerdos y tiene un promedio de 17.1 toneladas métricas por hora de producto cribado. Posiblemente la diferencia en productividad se debe a que se estaba produciendo un producto para ganado lechero alto en fibra y eso se produce en la menor velocidad. Están usando en las pelletizadoras una válvula para control de flujo de bola de 4 pulgadas. Tiene una apertura o abertura, no sé cuál sea la correcta, de 3,5 pulgadas en la bola, de modo que debiera funcionar bien con vapor de 15 litros por pulgada cuadrada. Posterior a la válvula reductora reguladora de presión. Examiné el dado de 3,16 de pulgada por 2 pulgadas por 1/4 pulgada de alivio variable. Después de que produjo 739.8 toneladas. Después de desmontar el dado, encontré que los barrenos no habían crecido en diámetro, o sea, no se habían desgastado, y la pista se había desgastado aproximadamente un 64avo de pulgada, y los barrenos se veían preciosos. Examiné el dado de 3,16 de diámetro por 2 pulgadas de grosor total, en este caso ya sin alivio, pero con alivio variable, después de que produjo 1,159.7 toneladas. Después de desmontado el dado, encontré que los barrenos no habían crecido en diámetro y la pista se había desgastado aproximadamente un 64avo pulgada. Y los barrenos igualmente se veían preciosos. Las toneladas promedias por hora en el dado de 3,16 por 2 por 1/4, alivio variable, en las 739.8 toneladas fue de 19.49 toneladas por hora. El promedio por hora en el dado de 3,16 por 2 por alivio variable, no tiene alivio como en este caso. En las 705 toneladas fue de 23.64 toneladas por hora. El reporte continúa y dice que posiblemente esta mayor productividad se debió a que se producían menos finos con este dado que con este. Y por lo tanto, había menos regresos y se aprovechaba más el alimento por pelletizar. Vapor al acondicionador. Cálculos de vapor requerido para el sistema de pelletizado. Aquí es una hoja que elaboré hace muchísimos años para una máquina produciendo alrededor de 14 toneladas por hora. Ustedes la pueden revisar, y si tienen alguna duda al respecto, la podemos comentar por teléfono. Pero ahí van más o menos, son 2 hojas, de hecho, son 2 hojas de cálculo. Aquí estábamos sacando aproximadamente, digo, es un cálculo teórico, 38.4 toneladas por hora de materia seca.
40 toneladas por hora de pellets y finos, a 13% de humedad, de donde materia seca igual 34.8 toneladas por hora. Llega 40 toneladas acá arriba, la escriban y pueden seguirla. Ahora sí que la manera de pensar y hacer sus propios cálculos. De los libros de Selmec, tenemos esta hoja. Las calderas se calculan en base a kilogramos de vapor seco saturado por caballo caldera hora. Y se define caballo caldera que produce aproximadamente 15.65 kilos a 100 grados centígrados, pero hay que tomar en consideración que consideran que ya estaba el agua de alimentación a 100 grados centígrados. Entonces, no tomaron energía para calentar el agua y por eso es que pueden producir 15.65 por caballo caldera. Ahora, que si lo alimentan a 21 grados centígrados, el agua de alimentación a la caldera, entonces tienen que tomar calor que se le está proporcionando mediante el quemador a la caldera y solamente se obtienen 13.15 kilos por caballo caldera hora. Entonces se reduce de 15.65 a 13.65. Y eso hay que tomarlo en consideración y no se diga si se toma vapor para calentar melaza, aceite, baños, en fin, una serie de otras cosas. Aquí podemos ver nuevamente el dibujo de Koppers Company. No, no es cierto. Este es otro dibujo. Viene el ramal principal procedente de la caldera y tomamos vapor a alta presión, posiblemente 120 libras por pulgada cuadrada. Por aquí tenemos, yo creo que para darle flexibilidad y cierto grado de expansión y contracción, viene aquí a alta presión. Siempre debe ponerse una coladera, como dice aquí, un filtro antes de la válvula reductora de presión. Como dato curioso, no muestran que se expanda o que se use un tubo de mayor diámetro. Aquí sí indican que debe de haber más o menos 10 diámetros. Baja la presión, ya a baja presión, y colocan un separador de humedad, separador de vapor. Realmente lo que le están haciendo aquí es quitándole las gotitas esas microscópicas, que es lo que se ve. El vapor no se ve, es ahora sí que invisible, y llega al acondicionador. Y por supuesto tienen trampas para ya sea el agua caliente que se separa o se tira a la intemperie, o en su caso se regresa a la caldera. Uno similar de la CPM, por cierto, siempre se debe de tomar la toma al lugar de uso por la parte de arriba. De esa manera se evita
los acarreos de agua que pudieran venir aquí suban junto con el vapor. Entonces quedamos que están, ¿cómo se llama? El vapor de alta presión, un separador de humedad, y decía yo que conviene o se recomienda que se ponga siempre un filtro antes de la válvula reguladora reductora de presión. Y aquí sí se indica que se use un tubo de mayor diámetro a baja presión y baja al acondicionador. Y muestra toda la bola de tuberías de regreso, las trampas que pueden llegar a ser insuficientes si llegan acarreos de agua hasta acá y espuma. Como dato curioso, esta es una hoja bastante vieja, de tener unos 40 años, pero los cálculos siguen siendo válidos. Para una peletizadora que produce 9 a 12 toneladas americanas cortas, se requieren aproximadamente 1.100 libras de vapor por hora. Señalan 2 pulgadas de diámetro de la tubería a alta presión, el separador de humedad de 2,5, la válvula reguladora reductora de 1,5 o de 2 pulgadas y la tubería a baja presión de 3 pulgadas. Y aquí una válvula controladora de flujo de 3 pulgadas. Para 20 a 30 toneladas por hora cortas, nos da la cantidad de libras en vapor que se pueden convertir, por supuesto, a kilos por hora. Y ahí no le llevamos, indican 4 pulgadas en la tubería de baja presión. Y aquí nos dan una serie de información y vale la pena que la estudien y verifiquen sus propias instalaciones en contra de esto. Y claro está, dependiendo de qué tanto toneladas por hora están produciendo o a cuántas toneladas por hora aspiran poder producir. Flujo de vapor en las tuberías. Y con estas tuberías también de Selmec, en el libro de Selmec de las calderas, pueden hacer cálculos para determinar los diámetros de las tuberías. Esta es una hoja que hice hace muchos años también para una peletizadora de 100 caballos. Y mis apuntes aquí, subirla por la parte de arriba. Nuevamente, aquí le puse un filtro. Especifiqué la válvula a usar, en aquel entonces un Spence, puede ser Spirax-Arco o de alguna otra marca. Y ahí nos lo llevamos. ¿Qué resultados si logramos en una planta? Por una parte, nos llamaron la atención el director de formulación y control de calidad, porque estábamos usando un dado de 1 pulgada de grosor efectivo de trabajo. Insólito. Yo no sabía que se lo estábamos usando. Normalmente usábamos hasta de 1,5 o 1/4, pero no de 1 pulgada. Sin embargo, los alimentos para cerdo y otros estaban dentro de las normas. Resulta que acabábamos de mejorar la tubería, cambiar las tuberías, las válvulas y todo eso para poder surtir con suficiente vapor el acondicionador a vapor de baja presión. Y por otra parte habíamos ajustado los agitadores dentro del acondicionador para fórmulas altas en grano. Al rato vamos a ver cómo se recomienda. Entonces, debido a eso, la pudimos librar y producir alimento para cerdos altos en grano, casi hasta 80% de grano, y otros
para pollo de engorda dentro de normas. Entonces, el acondicionamiento adecuado mediante suministro de vapor apropiado a baja presión y angulación, paso de los agitadores dentro del acondicionador. Esta es otra tubería recomendada por California Pellet Mill, en este caso para máquinas de 300 caballos. Y nos dan toda la información, todas las tuberías. Aquí podemos ver una tubería que le llega el vapor y sale también el vapor. Aquí la idea viene siendo separar la humedad que viene con el vapor. Esa tubería llega a alta presión, el filtro, una válvula COSPET reductora, es una monería. Esta válvula tiene su propio filtro, tiene su propio separador de humedad. Por acá abajo se le saca el agua y regula la presión y además la reduce. Y por eso es que amplían la tubería aquí. Si esta es como de 2,5 pulgadas, acá es como de 4. Aquí podemos ver la válvula y cómo continúa la tubería de 4 pulgadas, pero desgraciadamente instalaron tubo como de 2,5 pulgadas máximo, cuando el acondicionador tenía como de 4 pulgadas la entrada. Entonces, aquí puede haber habido estrangulamiento y no poder surtir suficiente vapor para acondicionar apropiadamente las harinas. Lo ideal hubiera sido que también colocaran aquí un separador de humedad, aunque quizás no se produjera demasiado. Aquí vienen todas las especificaciones de la tubería. Lo interesante es que ellos calculaban 30 a 35 toneladas por hora de capacidad de la peletizadora. Y como dato curioso, no sé por qué, la presión de la caldera la suponen a 65 libras por pulgada cuadrada y el vapor regulado, o sea, de baja presión, a 25 libras por pulgada cuadrada. Y así vienen un montón de información. Spirax-Sarco tiene varios dibujos como estos, todos ligeramente diferentes, pero al fin y al cabo muy parecidos. Viene el vapor de alta presión procedente de la caldera. Aquí le toman una derivación para evitar, en caso de que se esté en reparación esta cosa, o en su caso para poder surtir vapor a alta presión al acondicionador. Ellos incluyen una válvula de seguridad que, en mi opinión, no es necesaria en este tipo de instalaciones. Ahora bien, le ponen una pierna aquí para desaguar mediante una trampa el agua que se haya condensado en la tubería. Ponen una válvula, el filtro, un manómetro, que estos manómetros debían estar, como les decía yo anteriormente, en un panel a una altura de aproximadamente 1,5 metros, para que lo puedan ver los operadores o cualquiera que los supervisores, en fin. La válvula reductora de presión también es reguladora, con sus uniones aquí para poderla quitar en caso de que sea necesario. Y
Si quieren vapor de baja presión, pues se vienen por aquí. Y van a dar al acondicionador que está por acá. Aquí podemos ver un separador de humedad que pudiera colocarse por aquí. Y también otro separador de humedad poco antes del acondicionador. Aquí vemos más o menos el mismo dibujo anterior, pero con un separador de humedad, el filtro, manómetro, la válvula reductora de presión y esto muy importante, el sensor de presión de baja presión. Entonces, básicamente lo que aquí está el sensor, le manda a decir cómo anda la presión río abajo y se recomienda que se ponga con inclinación hacia abajo para drenar cualquier agua y a la vez, no lo señalo aquí, pero debe de ser como mínimo 10 diámetros de esta tubería río abajo para que el flujo ya sea uniforme y no turbulento como puede ser aquí. Si lo ponen aquí, la toma de presión, aquí está, la va a volver loca a la válvula reductora y finalmente va a romperle el diafragma sensor. Les decía yo que esta válvula no es necesaria. Y por supuesto aquí es la separación del agua que haya separado el separador de humedad. Y aquí le puse yo otro separador de humedad que sería recomendable. Vemos la misma instalación anterior, pero instalándole un separador de humedad y ojalá le pudieran instalar otro aquí. Posiblemente no fuera necesario. Aquí vemos cómo se comporta el agua, temperatura del agua, a presión constante y añadiendo energía térmica. Entonces, aquí está en la etapa de hielo, le aumentamos la temperatura, se va calentando el hielo, no se va enfriando, se va calentando el hielo y finalmente empieza a soltar agua. Hay cubitos de hielo con agua. Lo vemos en las hieleras, por ejemplo, llenas de cerveza. Y seguimos aumentándole la temperatura con energía de calor. Sube la temperatura y llega a hervir. Se viene calentando y todo este tramo, aquí es lo que le llaman la calidad del vapor. Muy baja la calidad, lleva mucha agua, muchas gotitas de agua. Ya acá prácticamente nada, la calidad es alta, casi de vapor saturado. Las calderas que usamos en las fábricas no producen vapor supercalentado, según tengo entendido. Pero básicamente eso es lo que queremos meter dentro del acondicionador. Vapor saturado prácticamente libre de gotitas de agua. Y en caso de que hubiera condensaciones, pues con estos tipos de separadores de humedad los podemos retirar el agua. Tenemos diferentes medidas, los diferentes pilotos para controlar las válvulas reductoras. Vale la pena que se empapen en relación a estas válvulas.
o la COSPEC, la que ustedes gusten. Las especificaciones, aquí nos dicen cómo funcionan. Y vamos. Resumiendo, con la mayoría de los acondicionadores no se logra suficiente humedad, si mucho 15%. Tampoco se logra temperatura, generalmente menos de 70 grados centígrados. Y tampoco tenemos suficiente tiempo, si mucho 10 segundos, quizás 15 segundos, para lograr una gelatinización adecuada. La mayoría de las instalaciones, y no se diga si son viejas, tienen acondicionadores, las peletizadoras tienen acondicionadores pequeños, como vimos en las fotografías anteriores, que nada más logran aproximadamente 10 segundos, quizás un poquitito más, de tiempo de retención. Entonces, ¿qué acondicionador se necesita? ¿Qué acondicionador se necesita? Con acondicionadores mucho más grandes se logra suficiente humedad, 17 a 18%, temperaturas generalmente de 85 grados a 93 grados centígrados y tiempo 60 segundos a 1 minuto. Y en el caso de que estén produciendo alimento para camarones, hasta 3 minutos, 180 segundos, para hacer una especie de nixtamal con el alimento. Aquí podemos ver el interior de un acondicionador de esos grandes. Debe tener mínimo 1 minuto aquí, llenado aproximadamente 60-70%, y suficiente capacidad de abastecimiento regulado de vapor saturado al acondicionador a más o menos 30 libras por pulgada cuadrada, 2.1 kilos por centímetro cuadrado. Estos son bastante más grandes que los normales. Y no se diga si se usan para alimento para camarón, puesto que se busca 3 minutos como mínimo. Aquí podemos ver más o menos el tamaño de uno en comparación del que se quitó. Y esto era para máquina de 200 caballos. No, este era para máquina de 300 caballos, perdón. Una alternativa o una opción es colocar varios acondicionadores encima de la peletizadora, siempre y cuando el diseño de la planta lo permita. Generalmente se añade el vapor acá arriba y este prácticamente ya nada más es como un termo, manteniendo el calor y la humedad. Da tiempo de retención. Y por supuesto, nuestro sensor de temperatura para saber a qué temperatura está saliendo el alimento por peletizar. Para remachar, con acondicionadores mucho más grandes se logra suficiente humedad, 17 o 18% de temperatura, generalmente de 85 grados a 93 grados centígrados. Tiempo, 60 segundos, 1 minuto, para hacer una especie de nixtamal. Para pellets de camarón se requieren acondicionadores mucho más grandes y sistemas auxiliares que logren suficiente humedad, hasta 17 a 18%, temperaturas entre 85 a 98 grados centígrados y tiempos de retención de 3 minutos. ¿Por qué no se pueden lograr mayores temperaturas? Pues porque están expuestos al medio ambiente, no están presurizados. Si hay situaciones en las que es imposible lograr pellets de calidad, no queda otra más que recurrir a la palabra que se me había olvidado hace rato, aglutinantes.
Pero esto lo veremos en el pelletizado en la tercera parte. Había puesto yo aquí el año que entra, sin embargo, estamos programándolo para este mismo año. ¿Para qué fecha? 16. El 16, miércoles 16 a las mismas horas. ¿Preguntas? ¿Dudas? No se me queden viendo con asombro. Estoy abierto para tratar de contestar las preguntas que me arrojen. Ingeniero, Sí. yo me voy a permitir en esta ocasión estar administrando las preguntas. Genaro tuvo un compromiso, tuvo que ausentarse, pero con todo gusto por aquí vamos administrando todo lo que pregunten los asistentes. La primera es de Aarón Bobadilla y pregunta: ¿qué relación longitud-diámetro debe tener un dado para alimento de cerdos? A ver, ¿me lo repites, por favor, para captarla bien? Sí, ¿qué relación de longitud diagonal diámetro debe tener un dado para alimento de cerdos? Ok, yo comenzaría con 10. Y eso depende del diámetro ¿cómo se llama? De los pellets. Si es de 5.32, si es de 3.16, o en su caso, un cuarto de pulgada. La relación, yo comenzaría con 10, creo, y por supuesto contando con un buen acondicionamiento. Otra pregunta, ingeniero, Sí, de bien. Irving Villalobos. Manejo un acondicionador doble marca Rosal. La humedad que alcanza es 14% a 14,5% y no puedo incrementarla más. He estado trabajando con 2.5 bar de presión y temperaturas de 78 grados. Aparte, adiciono 40 litros de agua en batch de 3 toneladas. ¿Qué me recomienda para llegar a más de 15% de humedad? Ok, bueno, agregar agua en la mezcladora pues es una opción, mucha gente lo hace. No es muy recomendable porque si se te pasa la mano con la humedad, ya no se la puedes quitar. Entonces, es preferible añadirla en el acondicionador y de preferencia caliente, y hay que tomar en consideración que cualquier agua añadida debiera de ser purificada o esterilizada, que no lleve bacterias o que no vaya a contaminar el alimento. Eso por una parte. Ahora, si no le puedes meter humedad, ¿qué puede estar sucediendo? Lo que nos sucedió a nosotros es que la tubería de vapor a baja presión no tenga el suficiente diámetro y no tenga la suficiente capacidad. O en su caso, alguna válvula que esté siendo cuello de botella. Entonces, sería cuestión de revisar la instalación con el propósito de compararlos con los dibujos que les proporcioné o les proporcionamos. Si tiene doble acondicionador, quiero suponer que es una pelletizadora por menos de 200 caballos. Entonces, deberíamos de pensar a baja presión, a 4 pulgadas, la tubería. ¿Qué otra pregunta hizo ella? No sé si la contesté toda. Me parece que sí. Ok. La siguiente pregunta es: ¿cuál es el beneficio de mezclar el aceite o melaza en el acondicionador con respecto a realizarlo previamente? Bueno, vamos a hablar del aceite primeramente. El aceite, generalmente se usa
en pollo de engorda y hasta 6% de aceite en la mezcladora. Pero eso impide que se aglutinen los pellets, las partículas en el pellet. Entonces se producen pellets como polvorones, se desmoronan fácilmente con inclusiones en la mezcladora de aceite de más de 2%. A lo mejor la libran con 3%, pero más allá le salen polvorones, los pellets. Entonces, generalmente, la mayoría del aceite se añade en equipos especiales una vez que se han enfriado los pellets, enfriado y secado los pellets. Se rocía ese aceite en lo que les llaman fat coaters, cubren los pellets con el aceite. Hay varias marcas que proporcionan esos fat coaters, rociadores de aceite. Eso es por lo que se refiere al aceite. En cuanto a la melaza, pues a lo mejor la libran si añaden la melaza hasta 5% dentro de la mezcladora, la mezcladora principal. Pero, ¿qué es lo que sucede? A mayores inclusiones de melaza en esa mezcladora, no solamente embarran toditita la mezcladora, sino que la ensucian y todo el sistema de transportación de las harinas mezcladas también los embarran todititos y en los cajilones los ciegan, se tapan por completo y hay que estar haciendo limpieza constante. Entonces, lo recomendable es que toda la melaza la agreguen por fuera, ya sea en el acondicionador o en su caso en una enmelazadora. Gracias, ingeniero. Pues no sé, de momento no hay más preguntas. Invitamos a todos los asistentes a que hagan preguntas. Todavía nos quedan algunos minutos. Han sido contestadas las 3 que nos hicieron llegar. Están bloqueados su programa, pero no puedo enfocar. Están bloqueados. Una más tenemos. Una más, ingeniero. Pregunta Sí. Miguel Ángel Chávez. ¿Cómo se detecta un fogonazo de agua? Pues, la pelletizadora puede estar trabajando perfectamente bien a cierto nivel de inclusión de vapor y de alimento. Y luego de repente se atasca. Y es que el equilibrio entre vapor y alimento se rompe y surtes demasiado humedad y eso es lo que rebasa los 16-17% de humedad y atasca la pelletizadora. Y puede estar sucediendo con frecuencia. Entonces ahí te das cuenta de que los fogonazos. La otra viene siendo revisando haciendo análisis del tratamiento de agua de la caldera. Entonces puedes detectar ahí que estás fuera de las normas o de lo recomendado en cuanto a dureza, total de sólidos disueltos, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, ingeniero. Pregunta Aarón Bobadilla, ¿qué pasa si se incrementa el diámetro del pellet? ¿Se debe aumentar la relación longitud-diámetro? Es que automáticamente debes de conservar el 10 por lo menos. Si tú aumentas para conservar el 10, es una ecuación simple. Aumentas el diámetro, forzosamente necesitas que aumentar la L para conservar el 10. Correcto, ingeniero. Pues no tenemos más preguntas.
Si no llegara alguna otra en los próximos momentos. Bloqueado el programa. Aquí tenemos otra más. ¿Tienes otra? Bueno, no, Jessica Moreno dice, gracias, ingeniero. A usted, a Genaro y a Maribel Niño. Solamente son agradecimientos de momento, ingeniero, parece ser que no hay más preguntas. Con esto entonces estaríamos cerrando esta sesión. No nos resta más que agradecerle. Déjame terminar, ¿cómo se llama? Antes de despedirme, deseándoles a todo el mundo una feliz Navidad, próspero año nuevo, libre de COVIDes. Muchas felicidades a todos y muchas gracias por su atención. Aunque todavía lo puedo hacer la semana que entra, ¿no? En la siguiente plática. No obstante, muy bien. Muchas felicidades. Muchas gracias, ingeniero, y gracias a todos por su asistencia.